Buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Bueno, estamos en una noche más llena de bendición, aquí tratando de transmitir un poquito, ya que aquí en Ecuador estamos en un feriado que esta noche ya termina y gracias a Dios el día de mañana ya volvemos a nuestras labores cotidianas, ¿verdad? Tanto en nuestra iglesia como también en las distintas áreas que tenemos trabajos y tenemos que desarrollar. Pero no por esto queremos dejar de compartir la poderosa palabra del Señor y queremos pues en este día hablar un poquito acerca de algo que el Señor ha puesto en nuestros corazones y compartir con ustedes este tiempo de gran bendición. Fíjese usted que en estos días hemos estado hablando mucho acerca del diseño que tenemos. Hay un diseño original que nuestro Señor pues nos dio y nos puso a cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo, obviamente. Hemos trabajado mucho acerca de la doctrina en la que enseñamos y estamos claros que hay un propósito especial, importante, inallanable y sobre todo eterno en cada uno de nosotros. Y yo quiero hoy hablar un poquito acerca de eso. Quiero hablar acerca de cómo volvemos al propósito original. Quiero basarme en el libro de los Salmos, capítulo número 138, versículo número 8. Dice el Señor de la siguiente forma: el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Este versículo, hermano amado, es muy poderoso porque nos lleva, hermano, a reflexionar mucho acerca del diseño que en realidad Dios ha creado en cada uno de nosotros. No estoy hablando, hermano, de algo efímero, sino que estoy hablando de algo conceptual y eterno en nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene un propósito y muchas veces las situaciones de este mundo, como le he puesto ahí en lo que vamos tratando de ir avanzando en los slides, primeramente Él va a cumplir lo que nos ha prometido a cada uno de nosotros. Hay promesas en nuestra vida y Dios va a cumplir cada promesa que se ha hecho en nuestro corazón, cada promesa que se ha hecho acerca de nosotros. Quizás usted dirá, pastor, yo he escuchado muchas palabras proféticas y sabemos nosotros que la palabra profética cambia cualquier atmósfera. La palabra profética cambia cualquier destino, incluso situaciones que han venido enmarcándose a consecuencias de muchas situaciones. La palabra profética es capaz de cambiarlo todo. Entonces veamos ahí en el slide, ¿verdad? Por favor, vámosle pasando allá. Él va a cumplir lo que nos ha prometido a cada uno de nosotros, en primer lugar. Segundo, nosotros somos vasijas en las manos del Señor. Somos vasijas en las manos del Señor. Él está moldeándonos y esto nosotros tenemos que saber y estar conscientes de esto. Y muchas personas pues quizás no tienen esa conciencia de lo que somos nosotros en Dios y hasta que encuentre el propósito vive de una manera incluso desordenada, desorganizada, sin temor a Dios, ¿verdad? Valiéndose quizás de su propio criterio, de sus propios sentimientos, conciencia, y no tome en cuenta que somos personas que estamos en las manos del Señor y hemos entrado en muchos procesos que el Señor está formando. Obviamente no termina el trabajo en nosotros, en muchos demora un poquito más, en otros un poquito menos, pero Dios está en un propósito cumpliendo en nuestra vida. Hay un propósito que se va a cumplir en nuestra vida. También vemos nosotros que todo lo que ha estado viviendo, todo lo que hemos estado viviendo en este tiempo, está todo en un propósito de Dios. Y eso es muy importante, porque hay situaciones que pasan a veces en nuestra vida que a veces son incomprensibles. Por ejemplo, a veces el apóstol Pablo hablaba acerca de que muchos lo habían desamparado y que lo habían dejado solo en el ministerio, pero eso tenía un propósito. El propósito era quizás fortalecer más la vida del apóstol Pablo, que dependa más de Dios, que dependa más de la situación, de la búsqueda de Dios y no de las circunstancias. Vemos también, hermano, que entonces todo está bajo ese propósito. Dios tiene un propósito con nuestra vida y el problema es muchas veces no encontrar aquel propósito. Y buscamos soluciones y buscamos cosas fuera de aquel propósito.
también van a haber situaciones, hermano amado, en la que podamos dudar, ¿verdad? Que existe cierto propósito en nosotros, como lo hizo Gedeón, por ejemplo. Él en algún momento comenzó a dudar. Y obviamente le digo y le explico que hay muchas cosas que se dan en la cual a veces uno dice, Señor, no veo tu mano en esto. ¿Qué pasa? Me has desamparado. Pero usted no sabe que Dios está trabajando atrás de ese propósito. También, hermano, no podemos quizás, hermano amado, dudar de las promesas que Dios ha hecho en nuestra vida. A veces tenemos propósito y también tenemos promesas. Y a veces esas promesas tardan un poquito, pero no es que tardan porque Dios se ha olvidado de nosotros, sino más bien, hermano amado, nos están amoldando y nos dan las promesas de acuerdo al crecimiento o de acuerdo a la evolución que tenemos nosotros como hijos de Dios. No sé si usted se recuerda de aquella porción de la palabra del Señor donde dice que cuando el hijo todavía es pequeño no es capaz de heredar todavía. Entonces hay que madurarlo, hay que hacer, hermano, un tecnón, hay que hacer un hijo ya, hermano, maduro para que pueda ver quizás las cosas que como hijo espiritual ya maduro se le puede dar. También vemos, hermano, que la palabra de Dios dice en Jeremías que para nosotros Dios tiene planes, y los planes que Dios tiene para nosotros, quiero explicarle hoy, que no son planes de calamidad, no son planes de maldad, son planes de bendición. Dios tiene para usted y para nosotros, hermano, tiene un plan que ya está previsto en la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo. Está previsto, pero es un plan de bendición. Es un plan, hermano, de búsqueda del Señor con resultados, hermano, de muchas bendiciones para nuestra vida. Alguien decía, no quiero hablar del enemigo, y obviamente aquí no hablamos del enemigo, aquí hablamos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Hermano, estamos ahora mismo en tiempos complicados, tiempos de guerra, prendemos los noticieros, casi todo el día pasan hablando, hermano, de la guerra y de la guerra. Yo decía, qué tremendo sería que nos preocupemos así mismo por la guerra espiritual, tanto por la guerra física que se está dando aquí en el mundo. Estamos tan preocupados por la guerra, hermano, física que se está dando entre dos países del mundo, ¿verdad? Que no sabemos en realidad cuál mismo es la situación correcta ya, pero tenemos ciertas deducciones. Pero nuestra posición como iglesia es que nosotros estamos con el Señor y nosotros no nos allanamos quizás a cierto criterio de estar con uno o con el otro, sino más bien, hermano, orar porque sabemos que son principios de dolores. Pero también estamos conscientes que existe una guerra espiritual, hermano. Y así también nos preocupáramos, hermano, sería tremendo. Entonces, tenemos noticias de bienestar y no de calamidad para nosotros. También nosotros tenemos que ir siendo un poco procesados, hermano amado, para llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Vamos a entrar en procesos que nos ayudan a madurar, que nos ayudan a ser fuertes, que nos ayudan quizá, hermanos amados, a estar más firmes en las cosas de Dios. Por eso que mientras más maduros somos, hermanos, en las cosas del Señor, más fácil se va a hacer para nosotros poder pasar algún tipo de proceso, algún tipo de cambio. Hermano, Él nos ha dado el privilegio de ponernos en sus caminos. Créame, hermano amado, que estar en el camino del Señor es un gran privilegio. Creo, hermano amado, y sin temor a equivocarme, de pensar un poquito por usted, que cuando nosotros le damos gracias a Dios por el camino en el que Él nos escogió, porque no es cualquier cosa, fíjese usted que Él nos escoge, Él nos busca, Él nos ama, Él nos da una oportunidad, nos limpia, nos salva y nos restaura con el propósito, hermano amado, de que encontremos ese bienestar que Él ha hecho para nosotros. Entonces, hermano, siguiendo ahí en los puntos que tenemos, entre tanta gente del mundo, fíjese usted, tanta gente del mundo que existe, Dios puso su mirada en nosotros y esto es glorioso, porque siempre yo me pregunto, Dios, habiendo tanta gente, hermano, tantos buenos elementos, tanta gente con capacidad intelectual impresionante, tanta gente elocuente, tanta gente bien preparada, dice la Biblia que Dios escoge a lo necio, a lo que no sirve, a lo que quizás otros no apuestan por ellos, los escoge, hermano amado, para poder avergonzar a aquellos sabios. Mire qué hermoso. Entonces, hermano, siéntase, hermano, privilegiado que delante de tanta gente que hay en el mundo, Dios puso su mirada en nosotros, hermano, porque tenemos en nosotros algo que quizás ellos no tienen.
Esto me puso a meditar mientras estaba ya preparando este estudio. Digo, Señor, qué tremendo. Tú pusiste tu mirada en nosotros sabiendo que quizás no teníamos nada. Quizás no poseíamos nada. Hay una canción que por ahí alguien cantó allá en su principio, creo, en el principio de que él nacía en las cosas de Dios, dijo, no tengo nada que darte, y obviamente al principio quizás no tenemos nada, pero ahora lo tenemos todo. Ahora tenemos un tiempo, ahora tenemos un talento, ahora tenemos, hermano, Espíritu Santo, ahora tenemos una capacidad de Dios para poder dar todo lo que el Señor ha venido madurando en nuestra vida. Mire qué tremendo. Entonces, hermano, vemos allá que en medio de tanta gente, hermano, y esto es lo hermoso y lo glorioso del Evangelio, Dios nos escoge a nosotros, nos miró, nos amó, nos lavó, nos perdonó y nos pone a servirle en su iglesia. Entonces, hermano, eso quiere decir que estamos encontrando el propósito para el cual nosotros fuimos llamados en este precioso Evangelio. También vemos, hermano, que son muchos, dice la Biblia, son muchos los llamados y son pocos los escogidos. La Biblia dice que son pocos. La Biblia dice que tú y yo somos parte de esos escogidos para poder servir en la obra de Dios. Y en base a esto, hermanos amados, quisiera leer allá en el libro de Isaías, capítulo 48, versículo 15. Vaya conmigo, por favor, amados hermanos, al libro de Isaías, capítulo 48, versículo 15. Dice la Biblia, yo hablé y te llamé. Ahí está lo que le estoy diciendo. Él te habló y te llamó, y te llamé y te traje. Por tanto, será prosperado tu camino. Esto es hermoso, hermano, porque Isaías nos está diciendo que Dios nos llama con un propósito. ¿Y cuál es el propósito, amado hermano, de ese llamamiento que el Señor te escogió, te miró, te lavó y te atrajo a Él con lazos, con cuerdas de amor? ¿Cuál es el propósito? Dice aquí, el propósito es de prosperar tu camino. Mire qué hermoso. Entonces, el Señor te habló, el Señor te llamó y el Señor te trajo. Y mire qué tremendo. Él se encarga, hermano amado, de prosperarnos. La prosperidad no viene de nosotros, con todo el respeto. No viene de lo que nosotros somos ni de lo que nosotros poseemos. La prosperidad viene de lo que Dios nos ha dado. Dios nos hace gente fructífera que viene en nuestros propios genes para poder servir a nuestro Dios con todo amor. Entonces, hermano, mire qué tremendo. En nuestra vida, tanto espiritual como material, Dios nos va a prosperar. Dios va a traer a nosotros un tiempo de bendición muy grande. La Biblia dice que todo lo que existe, sea visible como invisible, hermanos, sean tronos, sean principados, sean potestades, fueron creados por la palabra de Dios. Porque su palabra, hermano amado, es ley en la naturaleza, es ley en los cielos, es ley en la tierra. Lo que Dios habla se cumple, hermano. Y Él te dijo que te bendecirá. Y cuando Dios dice que te va a bendecir, hermano amado, créeme que esa palabra se va a cumplir. Lo que pasa es que muchas veces en el camino al propósito, el adversario, que el Señor lo reprenda, quiere, hermano, interponerse y hacernos pensar de una manera diferente a la manera que piensa Dios. Ahora, Él abrirá ventanas, hermano amado, en los cielos para derramar su prosperidad sobre tu vida, sobre mi vida y sobre los tuyos. Mire qué tremendo. Ahora, para ir un poquito avanzando en a donde quiero llegar, ¿qué es lo que significa el propósito? ¿Qué es el propósito? ¿Qué es propósito? Es una palabra que hoy en día se usa mucho. Inclusive veo a motivadores que utilizan los púlpitos para hablar acerca de esta terminología, y hablan del propósito y para motivar a la gente, para atraer a las personas y todo ese tipo de cosas. Pero yo no estoy hablando de algo efímero, estoy hablando de algo sustancial, estoy hablando de algo espiritual, el propósito que Dios tiene con mi vida. ¿Cuál es el propósito? Entonces, el propósito es la intención original para lo cual Dios crea algo. Cuando Dios crea algo, hermano, Dios lo crea con un propósito. Se creó, por ejemplo, alguien creó este vaso. Esto tiene un propósito. El propósito es, hermano amado, que sea llenado de algún líquido para que sirva para algo. Todas las cosas tienen un propósito. Tu vida tiene un propósito. Dios te creó con un propósito. El propósito es una determinación. Es
la realización de algo planificado, de algo que ya se planificó. Cuando Dios crea algo, Dios lo crea con un propósito. Dios creó el árbol de naranja con un propósito. Dios creó el mar y los peces con un propósito. Hermano, hemos visto que muchas veces las bacterias, los virus y todo este tipo de cosas son creadas con un propósito. Quizás hay algunos animalitos que no nos agradan y no nos gustan mucho, hermano, pero también tienen un propósito que sirvan en la cadena alimenticia quizás de otros animales. Mire qué tremendo, todo lo que Dios hizo está bien planificado y todo está bajo un propósito específico. Ahora, el enemigo nos desvía del camino, eso es cierto, hermano, para que, hermano, perdamos el diseño, y esto es muy importante, para que nosotros perdamos el diseño original para lo cual nosotros fuimos creados. Por decirlo así, hermano, yo no veo un gato, hermano, drogándose, por ejemplo. No veo un caballo, hermano, quizás haciéndose daño en su cuerpo él mismo. El hombre, hermano, en su naturaleza, se crea daños hacia sí mismo para tratar de salirse del propósito para el cual fue creado en realidad. Y el propósito, obviamente, uno de los propósitos que ya vamos a ver más adelante es que nosotros busquemos de Dios. Fuimos creados, tenemos una capacidad que quizás otros seres vivos no la tienen. El propósito nuestro de buscar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente, con toda nuestra conciencia. Entonces, hermano, en el transcurso de la historia, en el transcurso de la historia bíblica, hubieron un sinnúmero de personas que se les fue dado un diseño original, para lo cual fueron creados y los cuales, hermano, trataremos hoy en esta enseñanza, en este inicio de esta enseñanza virtual que vamos a tener por estos medios. Hubieron hombres de Dios que tuvieron un propósito. Yo quiero ver que ustedes se den cuenta cómo fueron desviados de ese propósito. Y quizás pues Dios tenía cosas para ellos mejores, pero se desviaron. Por ejemplo, mire usted, Adán y Eva, por ejemplo. Vamos a ver ahí esta pareja que es muy conocido, el diseño de estos dos personajes para los cuales fueron creados. Adán y Eva, por ejemplo, dice ahí en la claquetita, en el diseño original, ellos fueron creados con un propósito. Génesis 2.15, por favor, vayamos allá. Génesis 2.15. Dice aquí, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrase y lo guardase. Mire cuál fue el propósito. Dios crea a Adán con un propósito. ¿Para qué? Lo pone en el huerto de Edén, en el huerto del placer, en el huerto de la sobreabundancia, en el huerto de la comunión. Dios los crea con un propósito a ellos, un propósito especial. El diseño original del hombre fue para que viviesen una vida plena, no una vida con enfermedades, no una vida, hermano, con problemas, no una vida con guerras, no una vida con vicisitudes, no una vida, hermano, llena de complicaciones, sino que Dios crea un diseño. Y el diseño era, hermano amado, que el hombre viviese en una vida plena, llena de bendiciones. Prosperidad, para lo que, hermano, incluso para que el hombre gobernase la tierra. Mire qué tremendo. Ese fue el diseño original. Pero, ¿dónde se desviaron ellos? Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, hermano, mire dónde comienza la desviación. Dios los crea con un propósito, Dios da una orden, que no hay que desviarse de ese propósito, que no hay que tomar de ese árbol que Dios había prohibido por alguna razón que les iba a pasar. Dice la Biblia que ciertamente morirían. Ahora, mire dónde se desvían y mire la consecuencia. Por eso es que a veces muchas cosas que pasan en nuestra vida no las entendemos, pero no sabemos el diseño cuál nosotros tenemos, no sabemos dónde nos desviamos y nos perdimos el propósito. Y ahora mire las consecuencias. Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Mire qué tremendo. Las consecuencias fueron la expulsión
del huerto y la maldición perpetua para toda la tierra. Dice la Biblia que cardos y espinos te producirá la tierra, trabajarás con el sudor de la frente, darás a luz con dolor tus hijos. Bueno, un sinnúmero de cosas. Mire usted, hay un diseño original, hay una desviación, pero también hay unas consecuencias, y esto a mí me preocupa. Porque muchos de nosotros, como vimos hace un momento, allá en el versículo, en el capítulo número, Salmo 138, versículo 8, que el diseño original de Dios para nosotros es que Dios cumpla el propósito. Escúcheme bien. O sea, el propósito que Dios ha hecho para nosotros tiene que cumplirse. Pero ¿dónde está el problema, pastor? El problema está cuando hay una desviación, hermano amado, del propósito que Dios quiere hacer con nosotros y en nuestra vida. Por ejemplo, hay muchos que fueron dotados con un talento de alabanza, de cantar una música, una voz, hermano, melodiosa, una voz quizás, hermano, que llama mucho la atención. Pero en el camino hay algo que lo desvía del propósito. Ahí yo vi algunas niñas, hermano amado, que tienen un talento hermoso para la danza, para danzar, para, hermano, aprenderse los pasos y todo este tipo de cosas. Y hay cosas que en el camino pasan que nos desvían del propósito. Y luego también vienen consecuencias, que muchas veces entre las consecuencias graves que tenemos es que nos apartamos del propósito de Dios. Y ya cuando comenzamos a hacer las cosas fuera del propósito de Dios, obviamente vamos a tener consecuencias tremendas. Hay gente que Dios la llamó para estar bajo una cobertura. Gente que Dios la llamó para estar bajo un principio, bajo una tierra donde se tenían que formar, pero algo los desvió en el camino. Algo los sacó del propósito, hermano, y obviamente pueden haber consecuencias, definitivamente, hasta que volvamos a entender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Mire qué tremendo. En Can, por ejemplo, otro personaje más que quiero ver yo en esta noche con usted. Can, por ejemplo, tiene un diseño original allá. Génesis capítulo 9, versículo 9. Dice, aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros. Mire, hay un propósito con los hijos de Noé. Can es uno de los hijos de Noé. ¿Cuál era el propósito con ellos? El propósito, dice la Biblia, que había un pacto que tendrían sus descendientes, o sea que después de Noé iban a ser bendecidos sus hijos, y bendecidos sus nietos, bendecidos sus generaciones. Pero mire que hubo un problema, hubo una desviación en Can. Dice aquí que Can iba, según la Biblia, Can iba según Dios a hacer la secuencia del pacto perpetuo que Dios había hecho con Noé, su hijo Can. Ahora, mire lo que pasó, Can se desvió. Mire lo que pasó en Génesis 9:22. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Esto es triste, ¿verdad? Es triste porque había un propósito con Can. Había un propósito, hermano, con este hijo de Noé. Pero mire lo que pasó. Dice que vio la desnudez de su padre. Fue movido, hermano, para ver la desnudez de su padre. También, hermano, esto nos habla de inmoralidad sexual con sus ojos. Esto tiene que ver, hermano, con el morbo que quizás se creó ahí en ese momento. Todo lo malo que ven nuestros ojos, todo lo malo que ven nuestros ojos, en este caso el hijo de Noé, se desvió por la maldad que había en sus ojos, hermano amado. Y mire la consecuencia. Génesis 9:25 dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos serán a sus hermanos. Y mire, unos versículos antes, Dios había prometido que Él tenía un diseño y que ese diseño iba a ser de bendición para su familia. Iba a ser el consecuente de la bendición de Noé. Pero algo pasó en el camino. Mire, qué tremendo. Ustedes ya saben la historia. Noé se embriagó y Noé se desnudó. Y el hijo ve la desnudez de su padre y vio con morbo aquello que estaba ahí viendo y entró el pecado por sus ojos. Y mire, ahora estamos viendo las consecuencias terribles que sufrió su hijo. De ver la desnudez de su padre, agarró una maldición. Su pecado e inmoralidad sexual atrajo para su vida maldición. Por eso que tenemos que tener cuidado. Porque hay muchos pecados, hermanos, que nos pueden sacar del propósito de Dios. Hay personas que dicen, no, es que no pasa nada, yo lo hago, es mi vida. Yo con mi vida puedo hacer lo que yo quiera y como yo quiera. Y no es así.
porque hay cosas que te pueden sacar del propósito que Dios tiene para tu vida. Pero no solo para él, sino, mire qué tremendo, es que esto es impresionante. No solamente se afectó la vida de Canaán, sino toda su familia, toda su descendencia. Esto es tremendo. El adulterio, la fornicación viene con maldiciones para nuestras generaciones, hermano, y tenemos que tener nosotros mucho cuidado por eso. Es impresionante. Ahora vemos también otro hombre, Jonás. Esto es impresionante, Jonás. Mire, ¿cuál fue el diseño original para Jonás? Diseño original, Jonás capítulo 1, versículo 2. El libro de Jonás, vaya conmigo por favor allá en su estudio. Le dicen a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Mire qué tremendo, hermoso, lo llaman. ¿Cómo lo llaman? El diseño original para Jonás. ¿Cuál era el diseño original? Hermano, era que sea pregonero, que sea un hombre que llevaba la palabra. Más técnicamente lo conocemos como un profeta de Dios. Un hombre que va a pregonar la palabra de Dios. Lo llaman, lo consagran para eso. El ministerio, hermano, para el cual fue creado Jonás era de ser un evangelista, de ser un pregonador, de ser un profeta, de llevar la palabra. En este caso a Nínive, le están diciendo, ve a Nínive y pregona contra ella. Sea un evangelista, era tremendo, un ministerio hermoso. Pero, ¿dónde ocurre la desviación de Jonás? Mire lo que dice Jonás 1:3, unos versículos más allá. Y Jonás se levantó para huir. Esto es impactante. Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Dice aquí, lejos de la presencia de Jehová. Mire, qué tremendo versículo, hermano. Para mí esto, mientras hacía, hermano, allá parte de la enseñanza, me impactó esto cuando leí yo. Porque un hombre que Dios lo llama con un propósito, para que sea un gran evangelista, hermano, un pregonador de la palabra de Dios. Quizás Dios lo usaría con muchos milagros. Quizás Dios lo usaría con muchos dones. Y quizás usted que me está viendo allá a través de la señal de la transmisión, hermano, quizás Dios lo llamó a usted también, con un propósito para predicar su palabra, con un propósito para que sea maestro de la palabra. Quizás usted tiene muchos dotes como maestro. Quizás no como muchos de nosotros que no tenemos esa capacidad como la tiene usted. Quizás Dios lo llamó para que seas un profeta de Dios. O te llamó para que seas un gran apóstol. Un apóstol que sirva todo a tiempo completo en la obra de Dios por su misericordia. Pero quizás algo lo alejó. Mire lo que dice aquí. Se alejó de la presencia de Jehová. Esto es delicado y es serio, hermano. Esto no es cualquier cosa. Porque, hermano, la desviación fue la rebeldía. Muchas veces nuestra rebeldía nos puede sacar del propósito de Dios. Hay gente que la rebeldía lo saca del propósito de Dios. Y Dios tiene un propósito, pero preferimos, hermano, nuestra propia rebeldía. Preferimos, hermano amado, nuestra propia situación y circunstancia. Preferimos quizás nuestra propia posición o nuestro propio, ahí veo a veces en los Facebook de algunas personas, hermano, que entran en esa rebeldía y que se ponen, buscan hasta estados precisos que te acompañan y te aplauden tu rebeldía. Y tú dices, gloria a Dios, este versículo de rebeldía lo voy a publicar porque está conmigo. En vez de ponerte en Dios, dice la Biblia, hermano, que se alejó de la presencia de Dios. Qué tremendo esta historia, hermano. Hacer todo lo contrario a lo que Dios nos manda puede provocar una desviación en el diseño original para el cual nosotros fuimos llamados. Alguien me decía hace poco, hace un tiempo atrás, a mí Dios me llamó para ser pastor. Sí, está bien, pero tienes que cumplir el propósito, el programa de Dios. Tienes que esperar el tiempo de Dios, tienes que esperar la preparación de Dios. No, yo prefiero irme y me hago pastor por allá, me hago profeta por ahí, me hago apóstol y te vas hermano amado, del propósito que Dios tiene, el plan el cual Dios formó, ¿verdad? Entonces, mire qué tremendo. ¿Cuáles fueron las consecuencias de Jonás? Jonás 1:15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Mire qué tremendo. Y el mar se aquietó de su furor. Pero Jehová tenía preparado
tenía preparado, y esto me llama mucho la atención porque hay gente que le echa la culpa al diablo y está que echa al diablo. Viene la miseria en la casa y echan al diablo de la casa. ¿Y cómo van a echar si el diablo eres tú mismo? El problema eres tú mismo, que te saliste del propósito de Dios. Y estamos quejándonos y estamos viendo la situación complicada y estamos viendo la situación difícil, pero no vemos dónde nos estancamos, dónde nos desviamos del propósito de Dios. Y esto es muy importante visualizarlo, porque quizás tenemos un orden, tenemos un propósito. Hay un propósito definitivamente en cada uno de nosotros. Pero ¿qué nos desvió de ese propósito? ¿Qué, hermano amado, hizo que nosotros nos desviemos, hermano amado, de aquel propósito del cual Dios nos llamó quizás desde antes de que nosotros naciésemos? Es impactante cómo Dios nos llama a nosotros, cómo Dios nos va formando durante muchos años. Aquí, hermano amado, vemos lo que dice la Biblia. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Y tuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, mire qué tremendo. La gente lo tiró al agua, lo sacaron al Jonás del barco. Él fue tragado por un animal acuático llamado Leviatán, el cual es una potestad demoníaca, obviamente, para que trate la vida ahí de Jonás. Le llamamos un cibernético de Dios, algo que Dios utiliza para quizás volvernos al camino correcto, porque vuelvo y le repito, como dice la Biblia, escuche bien, esto es doctrina bíblica, dice el libro de los Salmos, capítulo 138, versículo 8, memorícelo ahí, hermano, dice la Biblia, el Señor cumplirá su propósito en mí, eternidad. Oh Señor, tú eres misericordia y no abandonas la obra de tus manos. O sea que como sea, Dios va a cumplir el propósito en nuestras vidas. Si nos salimos del propósito, Dios va a hacer algo. Va a mandar sus cibernéticos, va a mandar allá sus situaciones para tratarnos de hacer volver al camino para que tarde que temprano podamos reflexionar que lejos de Dios no podemos hacer nada. El propósito de nuestra vida desde antes de la fundación del mundo está puesto en Dios. Nuestro destino está puesto en Dios. Mire, entonces fue tragado por este animal. Toda persona rebelde, hermano, lo carcome por dentro un espíritu llamado Leviatán. Algo que lo hace reflexionar, así sea en sus horas de soledad. Así sea cuando nadie lo ve, ahí va a comenzar a meditar. Hizo este mal. Yo hice esto mal, no está bien esto que he hecho. Y vas a comenzar a reflexionar porque obviamente es Dios hablando a tu vida. Y estás viendo las situaciones que se presentan, estás viendo las calamidades, estás viendo las puertas cómo se cierran. Quizás hay puertas entre paréntesis que se abren y tú crees que son puertas de Dios. Pero mientras tú te estás fuera del propósito de Dios, hermanos, son cosas que pueden hacernos daño, incluso son cosas peligrosas. Es aquel que se hace rebelde con Dios. Mire qué tremendo. No es con los hombres que nos rebelamos. No es contra los hombres. Cuando desecharon al profeta, Dios le dijo al profeta, no te preocupes porque no es a ti que te han desechado. Es a mí que me están desechando. Pedían rey y le decían, ya no queremos más profeta. Y el profeta obviamente se preocupó porque sabía cómo era Dios. Y Dios le dijo, tranquilo, no te pongas mal. Porque no es a ti que te están despreciando. Es a mí que me están despreciando. Y yo voy a trabajar con ellos. Y efectivamente le dio reyes. Le dio al rey Saúl. Un rey conforme al pueblo quería. Le dio un Saúl. Y luego vivieron las situaciones del reinado y querían volver atrás. Ya no se podía porque tenían que entrar en el propósito de Dios. Luego Dios les da un David. Un pastor conforme a su propio corazón para que pastoree y para que les lleve aguas de reposo. ¡Qué hermoso! Entonces, hermano, otro que vemos que también salió del propósito, hermano, vemos es a Luzbel. Ya lo explicamos hace unos días ahí en la iglesia, en nuestro discipulado. Luzbel tenía un diseño original que no era precisamente el de ser el diablo. Luzbel no fue creado como diablo, Luzbel fue creado como un ángel de luz. Un ángel que llevaba luz, un ángel que llevaba alabanza, un ángel que llevaba las piedras, que ministraba piedras. Tenía un propósito totalmente diferente al que nosotros vemos ahora como diablo. Luzbel, hermano, el diseño original está en Ezequiel 28:13. Mire lo que dice ahí, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura,
de cornelina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilio, de ónice, de zafiro, de carbunclo, de esmeraldas de oro. Y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. El propósito de Luzbel era un propósito hermoso, un diseño original único. Hermano, un diseño perfecto, hermano amado. ¿Para qué, pastor? Para alabar a Dios, fue creado para alabanza de Dios, para darle gloria a Dios, para que cuando los ángeles lo veían a él, hermano, magnificaban a Dios de ver tanta hermosura, de ver tanta presencia allá. Fue creado para ser un sacerdote angélico. Fue creado para ser un sacerdote allá entre los ángeles, hermano. Mire qué tremendo, ministraba las piedras. El propósito era un propósito hermoso de Luzbel. Propósito, hermano, impresionante, que no lo vemos en otro ángel así nomás. Hermano, es tremenda cosa lo que le dan a él. Pero mire dónde se desvió. Ezequiel 28:6. Dice aquí, por lo tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón pusiste tu corazón como corazón de Dios. Mire, se desvió. Cuando comenzó, hermano, a envidiar, cuando comenzó, hermano, a querer tener lo que otro quería tener, cuando comenzó quizás a envidiar la unción del otro, cuando comenzó quizás, hermano, a querer ser igual que otro, o a querer buscar un posicionamiento que no lo dio Dios, definitivamente. Vemos, hermano, lo que sucedió aquí. Mire lo que dice acá en el versículo Ezequiel 28:17, en la primera parte. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Mire qué tremendo. Entonces se enalteció su corazón, se llenó de orgullo y de altivez y de vanagloria. Y entonces, hermano, se desvió del propósito original por el cual Dios lo había creado a este ángel. Dice la Biblia, ángel de luz, este ángel esplendoroso. ¿Y cuáles fueron las consecuencias para Luzbel? Ezequiel 28:16, en la segunda parte. Por lo tanto, por lo que yo te eché del monte de Dios, fue echado. ¿Se acuerdan de Adán? Fue echado. ¿Se acuerdan de Jonás? Fue echado. ¿Se acuerdan, hermano amado, de Can? Fue echado. Ahora, ¿se acuerdan ustedes de Luzbel? Dice aquí, fue echado, fue arrojado entre las piedras de fuego. Oh querubín protector. La altivez te hace expulsar del monte de Dios. La altivez, hermano, te hace que te expulsen del monte de Dios. El monte de Sión, monte de la alabanza, monte donde se daba la alabanza, fue desechado de aquel monte, hermano. Y los artistas de Dios, hermano, los expulsan del monte. No queremos artistas, siempre lo estamos diciendo en la iglesia, ¿verdad? Cuando ministramos a los hermanos de la alabanza, no es cuestión artística la alabanza a Dios. No tiene nada que ver con lo artístico, ni siquiera con lo talentoso. Esto tiene que ver más con lo sacerdotal, con el tiempo que pasemos con Dios, con el tiempo que pasamos en comunión con Dios. Entonces vemos las consecuencias allá de este ángel. Mire usted que si a un ángel le puede haber pasado esto, es tremendo. Ahora, hermoso que estamos en un año de reivindicación. Hermoso que para nosotros legalmente estamos hoy en un año de la reivindicación. Fue proclamado por nuestros apóstoles, hermanos, como el año de la reivindicación. Efesios capítulo 1, versículo 4, dice lo siguiente: según nos escogió. Esto me impacta, porque ahora volvemos al diseño general. ¿Qué es la reivindicación, pastor? Reivindicación es volver al diseño original. Lo que perdiste, lo que te robaron, lo que te quitaron, la posición que fielmente tenías que cumplir y la perdiste, hoy la puedes recuperar en el tiempo de reivindicación que tenemos para Dios. Mire lo que tenemos acá, Efesios 1:4. ¿Cuál es el diseño de nosotros? Según nos escogió en Él. Ojo con lo que voy a decir. En Él, de la fundación, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predeterminado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6. Para la alabanza de su gloria,
de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mire qué hermoso. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? ¿Cuál es el plan? Dice aquí que por medio de su Hijo, hermano, todo lo que por naturaleza hemos perdido, por ser pecadores. ¿Cuántas cosas perdimos por andar en el pecado? Muchos perdieron su familia. Muchos perdieron a sus hijos. Muchos perdieron su hogar. Muchos quizás perdieron hasta su honra. Perdieron su dignidad. Pero hoy estamos en un tiempo de reivindicación, amado hermano. Él nos devuelve por medio de su santo y glorioso sacrificio en la cruz del Calvario, venciendo sobre todo nuestros principados espirituales en la cruz del Calvario, y nos da una nueva oportunidad para que podamos reivindicarnos y poder volver al diseño original el cual el Señor ha puesto en nuestra vida. ¿Cuál es nuestro diseño original, pastor? Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatado. Este versículo es hermoso, deberíamos de ponerle una bombita ahí, hermano, para poderlo leer luego y poder sacar un estudio aquí. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, mire qué hermoso, esto es lo que me encanta, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Esto es hermoso, porque desde antes de la fundación del mundo, hermano amado, ya el Señor nos predestinó para vivir en santidad nosotros, a usted y a mí. Desde antes de la fundación del mundo, ya hay un plan de santificación para usted y para mí. ¿Cómo se llama ese plan de santificación, pastor? Se llama Jesucristo. La sangre preciosa de Cristo nos puede limpiar y nos puede posicionar en el lugar donde Dios nos quiere ver. Esto no es cuestión de que, ay, no es porque yo soy débil. Hay algunos que dicen, es que yo soy débil, pastor. Yo por esa razón caigo y siempre vivo de caída. Hermano, no es cuestión de caer. Es cuestión de levantarnos y de aceptar el sacrificio de Jesucristo en nuestra vida para que nosotros podamos tener, hermano, ese tiempo de reconciliación con Dios y podamos recuperar, hermanos amados, este tiempo de reivindicación con Dios. Mire qué hermoso, porque tenemos, hermano, un tiempo, hermano, de reivindicación espiritual para nuestra vida. ¿Para qué la reivindicación, pastor? Solamente tiene una razón, para que volvamos a estar en el propósito de Dios. La reivindicación tiene un objetivo principal y primordial, que volvamos a hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos en nuestra vida. Quizás muchos se apartaron del Señor. Quizás muchos corrieron, hermano, a lugares donde no tenían que estar. Fuera del camino de Dios. Fuera del principio que aprendieron. A mí me impacta, por ejemplo, mucho cómo nosotros hemos aprendido una doctrina, cómo nosotros hemos aprendido una forma de vida, porque eso es lo que significa doctrina. Hay personas que piensan que cuando hablan de doctrina estamos hablando de letras, estamos hablando de manuales o estamos hablando de alguna situación, hermano, de estudio. Y cuando hablamos de doctrina hablamos de algo tan sencillo, es forma de vida, la forma que nosotros vivimos aplicada. Lo que aprendemos lo aplicamos en nuestra forma de vida. Eso es nuestra doctrina. Entonces, amado hermano, mire qué tremendo. ¿Nos reivindicamos para qué, pastor? Nos reivindicamos solamente con el propósito, hermanos amados, de poder encontrar ese propósito para el cual nosotros fuimos creados. Entonces, amados, somos una nueva creación. Pastor, ¿cómo así? Dice la Biblia que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Somos una nueva creación. No dejemos por nada del mundo de que el enemigo nos desvíe, nos dañe el diseño original para el cual nosotros fuimos creados. Habían unos hermanos que hace mucho tiempo me decían, conversando, pastor, yo fui llamado para la iglesia de Cristo de Benecer y estoy en la iglesia de Cristo de Benecer obedeciendo un llamado de Dios. Y le dije, bienvenido.
bienvenido, este es el lugar donde Dios te puso. Pero después, cuando pasó el tiempo, cualquier circunstancia, cualquier situación, los veo que salen del propósito de Dios. Yo me pregunto, ¿dónde está la palabra que usted me decía? Que usted había sido llamado con un propósito. ¿Será que ya hay una desviación? Obviamente todavía no hay consecuencias, pero ¿será que ya hay una desviación? ¿Será que muchas veces las situaciones en la vida nos pueden apartar de ese propósito de Dios, el cual tú dijiste que Dios te había llamado, el cual tú dijiste que tú habías sido convocado por Dios? No dejemos que por nada del mundo, hermano, el enemigo nos desvíe, nos dañe el diseño original para el cual nosotros fuimos creados. Mediante la redención de la cruz fuimos hechos nuevas criaturas. Pastor, hay alguien que me dijo, yo cometí tantos pecados en mi vida pasada. Yo le dije, sí, efectivamente, esa es tu vida pasada. Pero ya ahora dice la Biblia que somos nuevas criaturas. Mire lo que dice 2 Corintios 5, 17, para que lo pueda usted también escribir ahí en su estudio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas, no algunas, sino todas. Todas. Espíritu, cuerpo y alma. Todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Todo lo que perdimos desde la antigüedad hasta la actualidad, Dios nos lo ha devuelto 7 veces más por medio de Jesucristo de Nazaret en la cruz del Calvario, el cual venció todos nuestros enemigos, dice la Biblia, devolviéndonos, hermano amado, la vida eterna. Si hay algo que cambió en nosotros cuando nos convertimos a Cristo, quizás no es nuestras facciones, quizás no es nuestra altura, no es nuestro ancho, no es nuestro hermano, nuestras facciones. Quizás seguimos siendo lo mismo, pero hay algo que sí se cambió. Y lo que se cambió es nuestra vida eterna. Ya no estamos como antes, viviendo de acusación en acusación. Ahora tenemos por delante la vida eterna que nos está esperando en Cristo Jesús. Y hay algo hermoso que se está preparando allá arriba para el día que estemos nosotros con nuestro Señor. Él también nos acercó al reino de su Padre para que entremos en Él y que encontremos todo, hermano, todo lo que en Él nos hace falta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo, pastor, en esta noche? ¿Qué tengo que hacer yo, pastor, para tratar de buscar las cosas de Dios y tratar de que no allane el enemigo mi causa y mi razón en Dios? Volvamos al diseño original. Hay un diseño original. Hay un diseño original que fue creado para ti. Hay un propósito original que Dios puso y estableció en nuestra vida. Por eso tenemos que buscar el propósito. Ahí donde usted está en esta noche, yo quisiera que usted cierre sus ojos y hagamos una oración delante de Dios y le digamos al Señor: Señor, te doy gracias en esta hora. Te quiero pedir, Señor, que me ayudes a encontrar cuál es el propósito original que tú estableciste en mi vida. Tengo que estar en el lugar donde Dios me estableció. Tengo que estar en el lugar, en la casa donde Dios me estableció. Tengo que estar en el hogar que Dios me dio, con las personas que Dios te estableció allá. Señor, tengo que estar en el amplitud de la alabanza en todo tiempo y no permitir que el pecado me aleje de las cosas de Dios, sino más bien que el diseño original que Dios puso para mi vida sea cumplido en mi vida, en mi ser. Que nada ni nadie me pueda sacar del amor de mi Señor. El apóstol Pablo tenía una oración hermosa que decía que ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa semejante, nada nos podrá apartar del diseño original, del propósito original que Dios puso en nosotros en Cristo Jesús. Todo lo que te aleje de Dios, no permitas que se acerque a tu vida. Solamente las cosas que nos llevan a Dios son de gran bendición para nosotros y que nos ayuden a cumplir el propósito original en nuestra vida. Quizás hay cosas que nos van a alejar: trabajo, amigos,
familia, relaciones y un sinnúmero de cosas que nos pueden alejar del propósito de Dios. Por eso tenemos que estar pendientes de que nada ni nadie nos pueda apartar del amor de nuestro Señor. Que Dios me los bendiga. Los espero el día jueves en nuestro culto general. Hoy no pudimos tener culto presencial porque obviamente estamos en una situación de feriado aquí en Guayaquil, Ecuador. Pero hermanos amados, los espero este fin de semana. Tenemos Santa Cena en nuestra congregación y para nosotros los pastores será un gusto muy grande poderlos tener con nosotros en nuestra casa. Vamos con esa actitud de júbilo, vamos con esa actitud, hermano, de bendición para estar juntos en la casa del Señor y tener, hermano, y cumplir el propósito que Dios nos puso aquí en la tierra. Que Dios me los bendiga, los amamos mucho. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión y ayúdenos a compartir para poder ser de bendición también para otras personas. Que Dios me los bendiga, los amamos mucho.